Gálatas 3, versos 10 al 12. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Pablo ya ha probado desde las Escrituras que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Y en los versículos que acabamos de leer, Pablo utiliza 3 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar este punto, es decir, somos justificados por la fe y aquel que busca ser justificado por las obras de la ley está bajo la maldición de Dios. Pablo ciertamente va más allá de la ley ceremonial. ¿A qué me refiero? Pablo ya ha demostrado que estamos bajo la ley mosaica y cualquiera que esté bajo la ley mosaica está bajo todas sus estipulaciones, todas sus ordenanzas, todos sus mandamientos. Y ciertamente aquí tenemos presente lo que dice Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Este versículo concluye una serie de maldiciones pronunciadas a los pies del monte Ebal. Y están realmente relacionadas con los 10 mandamientos. Y el propósito de estas maldiciones era recordarle al pueblo de Dios que ellos eran completamente inhábiles, incapaces de guardar la ley de Dios de tal manera que ellos fueran aceptables delante de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia se presenta en 3 sentidos. En primer lugar, se exige una total obediencia. Total obediencia. El versículo de Deuteronomio es muy claro. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley. Es decir, todas las palabras de esta ley. No algunas, todas. Y es por eso que Santiago, en su carta, nos dice que cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Es decir, la obediencia que se nos exige es comprensiva, es total. Pero además, la obediencia exige acciones personales de obediencia. El texto nuevamente dice: maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, poniéndolas, dice, por obra, poniéndolas por obra. Es decir, debemos obedecer personalmente la ley y eso implica acciones de obediencia. Pero ¿qué nos recuerda Pablo en Romanos capítulo 2, verso 13? Dice: porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, acciones personales de obediencia. Pero también la ley de Dios requiere perpetua obediencia. Perpetua obediencia. Nuevamente Deuteronomio 27, 26 dice: maldito el que no cumpla todas las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Apunta a una acción permanente. No es suficiente guardar la ley de Dios por algunos años, 10 años, 20 años, 15 años. La ley
demanda una perpetua obligación. Entonces Pablo presenta estos versículos para demostrar claramente que estamos bajo la maldición de la ley. Cualquiera que quiera ser justificado por la obediencia de la ley en realidad está bajo maldición. Pero ahí entonces Pablo demuestra el rol de la fe y lo hace citando al profeta Habacuc. En Habacuc capítulo 2, verso 4, leemos: He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Ciertamente lo que está argumentando Pablo a partir de este texto es que la salvación es por la fe solamente. La justificación se recibe por la fe y que el justo vive por la fe. Dios salva para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una vez que somos justificados, vivimos para la gloria de Dios. Pero Pablo también anticipa aquí una objeción. Aquel que dice, una vez justificado por la fe, la verdadera fe obedece. Por lo tanto, las obras cumplen un rol en nuestra justificación. Es por eso que él en el verso 12 dice: ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Pablo está diciendo, con respecto a estar bien con Dios, la ley y el evangelio son diametralmente opuestos. Obviamente, ambos son parte de la revelación de Dios, y no hay oposición, no hay contradicción en la revelación de Dios, porque la ley es buena. La ley es la norma de vida para el creyente y nos muestra cómo debemos vivir según la voluntad de Dios, la forma en que recibimos las bendiciones del pacto. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es claramente: no descansen en las obras, descansen solamente en la fe. Ahora, este texto tiene algunas aplicaciones que son muy importantes. ¿A qué me refiero? La importancia del uso de la ley en nuestra presentación del evangelio. Tenemos que mostrarle a las personas la exigencia, las demandas de la ley para que se den cuenta de la imposibilidad, de su incapacidad, que no pueden cumplirla. Y entonces tienen que entregarse a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y también esta sección nos recuerda que debemos humildemente reconocer nuestra debilidad pecaminosa. A veces creemos que somos muy firmes, que hemos avanzado mucho, que somos realmente creyentes verdaderos, no como el resto que es infiel, que es inconstante. Aquí nos muestra claramente la Escritura: todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos aferrarnos a Jesús, descansar en Él, creer en Él, porque solo somos justificados por la fe en Él.